Cuando uno sale a la calle, entonces se encuentra con estas cosas. Históricamente las clases medias siempre buscaron progresar y ascender de nivel. Desde hace unos años, con la pérdida de la capacidad adquisitiva, hoy la lucha es por no caer en la pobreza. Salimos a la calle para saber qué opina la gente. ¿Pensás que en Argentina sigue existiendo la clase media? Sí, poco, pero están haciendo un esfuerzo para que desaparezca. Pero sí, todavía existe. ¿Qué nivel socioeconómico pensás que tenés? Cayéndome de la clase media. ¿De qué trabajás? Estoy jubilado. ¿Cuánto ganas como jubilado? La mínima, pero recibo ayuda, tengo hijos, recibo ayuda de la familia y bueno, y alguna cosa que puedo hacer fuera de lo que es la actividad, de lo que era mi actividad y me puede ayudar a compensar algo para llegar. ¿De qué trabajabas? Comercio exterior en el puerto. ¿Alguna vez pensaste que ibas a jubilarte con 50.000 pesos? No lo pensé porque la vida se trata de eso, o sea, de a ver qué pasa mañana. ¿De qué trabajas? Yo trabajo en la municipalidad. ¿Y cuánto ganas aproximadamente? No es mucho, serán 50.000 pesos. Una jubilación mínima. Ni más o menos, y tengo 2 chicos encima. ¿Cómo haces? Malabares. ¿A qué clase socioeconómica perteneces? En ninguna de las escalas. Ni siquiera en la pobreza. ¿Pensás que no ni siquiera en la pobreza? No, porque ¿qué ponen? Un sueldo mínimo de que 120.000, algo así. ¿Pensás que sigue habiendo clase media en Argentina o ya pasó eso? No, ya no. Ya la clase media pasó a clase baja. La clase baja ya no tiene ni clasificación. ¿A qué clase perteneces? Sería, supongo, la media baja, diría. No, ya no, sí, media baja. Mi viejo es súper laburante, mi mamá es ama de casa, pero bueno, es por mi hermana que se tiene que ocupar de ella, digamos, por otras cosas. Pero sí, yo me considero clase media. No tenemos esos lujos de viajes, ni de muchas propiedades, ni nada por el estilo. ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo en un centro de salud, de recepcionista, digamos, en la parte administrativa. ¿Pensás que la clase media sigue existiendo en Argentina o ya no? No. ¿Ya no hay más clase media? No, porque yo recuerdo de más chica que, no sé, mis papás me podían llevar a comer o nos íbamos de vacaciones y la verdad que ahora es imposible. ¿Pensás que sigue existiendo clase media en Argentina? Sí existe, pero hay que pelearla mucho para estar ahí, mantenerse en ese puesto y no ir para abajo. Mucho. ¿Creo que la mayor aspiración de la clase media es no seguir cayendo? Claro, exactamente. ¿Un sueño muy lejano? No. Si trabajás, no, pero tenés que trabajar. ¿A qué nivel socioeconómico perteneces? Yo, no sé, decime vos, qué sé yo, no sé, te puedo decir, y estaría así en la clase media. Sí. No, pobre no soy, porque para comer tengo todos los días, no me faltan las piernas, los brazos, nada. Estoy en la clase media. ¿De qué trabajas? Trabajo en una mensajería, con la moto. ¿Y cuánto ganas por mes aproximadamente? Ponele 150.000 pesos, ponele, tenés ahí. ¿Sigue existiendo clase media en Argentina o no? No, yo calculo que no. ¿Te considerás clase media, clase baja, clase alta? No, yo no tengo una estabilidad económica. Por suerte tengo casas en alquiler en Tigre y trabajo de eso. Mi hermano es remisero, mi hermana se ocupa de los alquileres, tengo una pensión y más o menos me manejo. Tengo 3 casas, así que se puede decir que lo mío es llevadero. ¿A qué nivel socioeconómico perteneces? Baja, clase media para abajo. ¿Más o menos cuánto ganas por mes? 100 más o menos, sí. ¿Crees que existe todavía en la Argentina la clase media? Y está cada vez más débil la clase media. O sea, existe todavía en Argentina, por suerte, pero es cada vez menor. Y es cada vez más difícil para las clases más bajas subir a la clase media. O sea, que lo que Argentina hacía por mucho tiempo, que era que las clases más bajas subieran a la clase media, ahora está dando al revés. Están bajando las clases medias a las clases bajas. Hay cosas como que la clase media tiene que dejar de hacer indefectiblemente. Cuestiones como vacaciones, prepagas, el lugar donde vive. ¿Vos cómo te consideras? Yo clase media. Sí. ¿De qué trabajas? Soy abogado y trabajo en la parte legal de una empresa. ¿Cuánto ganas por mes aproximadamente? Entre 300 y 400.
Aquí hay una placa comparativa de cómo retrocedieron los niveles socioeconómicos más altos. Argentina en una época era un país envidiado, donde venía gente de otros países a trabajar acá, porque aquí había movilidad social, o sea, se podía tener ascenso social en base a educación o en base a laburo. Sigue sucediendo, pero esto no se ve en la misma velocidad que sucedía antes. Aquí tengo en el piso a Carolina Porcari, es directora de la consultora Moiger. Esto es 1996 comparado con 2022. Este es el dato importante, ¿no? Lo que sería la clase media más alta se redujo a la mitad. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rolando. Sí, en realidad Argentina como que se está reconfigurando, no es de los últimos años, ¿no? Es un poco más de las últimas décadas, que está cambiando como un poco la estructura de la población. Y se está latinoamericanizando. En otras palabras, sí. Y se está como fosilizando, solidificando. Eso que vos comentabas de la movilidad social ascendente, sobre todo, eso ya dejó de pasar. Ahora sí, ese 5% de clase alta, probablemente los padres fueron clase alta y sus hijos van a ser clase alta. Hay como una cierta estabilidad en eso. Claro, lo mismo la clase baja, que antes no pasaba, había más movimientos. Claro. Lo que nosotros empezamos a encontrar cada vez que salimos con las cámaras es testimonio de gente profesional que cuando se jubila se cae dramáticamente. Entonces, historia de tipo que eran, no sé, diseñadores gráficos, se jubilaron y tienen que vivir de su jubilación, pero haciendo otro tipo de changas porque si no, no viven. O sea, tipos que están capacitados profesionalmente para tener otro nivel y que al jubilarse se caen drásticamente del mapa. Sí, en ese punto es difícil esta frase, ¿no? Pero la más sufrida es la clase media, más que la clase baja. La clase baja tiene ciertas herramientas de subsistencia que no tiene la clase media. Y la clase media, cuando hay crisis económica, cuando los ingresos no le alcanzan, se cae del mapa. Le cuesta mucho resolver. En cambio, la clase baja tiene cierta tecnología o ciertas herramientas vinculares, con vecinos, con familia, como una red de sostén. Sí, o no tiene miedo de ir a pedir comida a un comedor o un plan al Estado. Sabe dónde ir para eso, ¿no? Para resolver eso. La clase media está menos acostumbrada, entonces es la que más sufre esos embates del contexto. Acá se ve claramente, ¿no? Digamos, estos son los cambios actuales. Esta es la foto de hoy. Esa es la foto de hoy de la crónica. Estos son los que van a Qatar, mirá, ahí está. 35.000, decía. 35.000. Ahí están en Qatar, sí. Que tienen para gastar más de 800.000 pesos. ¿Que sería cuánto de la población esto? ¿El 5%? 5%, menos. Menos del 5%. Menos. De hecho, esa parte superior también tiene muchos profesionales que ni siquiera les alcanza. ¿Y esto cuánto es? Y eso es el 17%, más o menos, que esos son los que están yendo a comer, que están... O sea, esto es lo que mueve los fines de semana y llena los centros turísticos. Ponele. Esto. Eso. Todo esto, nada. Le cuesta un poco más. Sí, a esos les cuesta mucho, bastante más en realidad. De hecho, en algún punto todas las clases sociales, aún los que están en Qatar, cuando los encuestas declaran que para subsistir la economía diaria están haciendo recortes, que es difícil el día a día y que tienen que recortar en el supermercado y en los consumos cotidianos, pero así todo hacen gastos más allá. El último censo habla de 47 millones de personas. ¿Cuánto es esto en millones de personas? No sé. No. Me decía porcentualmente. El total es un 20%. 20%. O sea, el 20% de 47 millones, saquemos la cuenta. 10 millones. Sí, 9, 10. O sea que hay 9, 10 millones de personas que viven bien hoy en la Argentina. El resto, caído. Aún percibiendo que no viven tan bien. Porque esos 9 millones son muy críticos, hasta más críticos que el resto. Sí, claro. Eso no tiene nada que ver con cómo la viven, ¿no? O sea, sienten que tienen incertidumbre, que tienen limitaciones, que no pueden hacer todo lo que quieren, que no pueden comprar todo lo que quisieran. Así todos, sí, son los que viven bien. ¿Cómo se sale esto? Bueno, a ver, esto tiene una raigambre macroeconómica que es insolayable, que es propia de las crisis recurrentes que atravesó la economía. Ahí yo veía 2 fechas, ¿no? Siempre es un poco polémico tomar fotos estáticas porque en el medio pasaron un montón de cosas. Sí, claro. No, porque era 96 pleno menemismo que después se cae en el 2001, ¿no? Sí, no solamente gobiernos, programas económicos, en 25 años la película tuvo picos y tuvo valles
pero la verdad es que la norma son las crisis recurrentes, ¿no? Eso es un poco, desde lo macroeconómico, lo que más impacta sobre el segmento de trabajadores activos. Después tenés el universo de los pasivos, donde tenés que hacer un doble clic particular, que es que nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema previsional en particular, priorizó, decidió la universalidad por sobre la suficiencia, que es el hecho de que nosotros vemos que prácticamente la totalidad de la población adulta mayor está jubilada, pero con prestaciones. Y eso es lo que genera tanta bronca en el segmento de los jubilados con el gobierno. Cuando vos haces una encuesta sobre qué piensan los jubilados del actual gobierno, los jubilados que ven cada vez más achatarse sus ingresos tienen una especie de odio sobre su retroceso, porque además no entienden, digamos, cómo mientras trabajaban tenían acceso a ciertos consumos y ahora cayeron tan abajo. Sí, eso un poco en los últimos años se dio una dinámica de perder, porque las dos reformas previsionales, por H por B, una, en mi opinión, la de 2017, porque era mala directamente, y la actual, que es un poco mejor, que la fórmula coparticipa un poco más de los momentos, de los estadios de crecimiento, en un momento de aceleración inflacionaria como el actual, no funciona. Además, el gobierno, por la vía de la compensación a través de bonos, intentó sostener a esa base de la pirámide previsional de los jubilados de la mínima hasta 2 mínimas, y después todo el resto. Que se arregle, que le pongan la plata a los hijos. ¿Qué es esto, Carolina? Esa es la autopercepción de clase de los argentinos. Bueno, no está tan lejos de la realidad, ¿no? El 4% es la clase alta. Sí, en algún lugar, esa era lo que decíamos el 20, clase alta más media, solo el 4% se autopercibe de clase alta, el 56% sí se percibe de clase media baja y clase baja, que es un poco lo que se veía en los videos, ¿no? O sea, hoy cuesta hasta decirse clase media. Ahí sí, históricamente, nosotros nos creíamos todos clase media, la clase alta, la clase baja. Por determinadas razones nos sentíamos clase media. Hoy hasta cuesta decirse clase media. Entonces empiezan clase media baja, baja. Bueno, que vos le preguntás a un jubilado que te dice no puedo comer carne, ¿qué va a decir? Jodido, sí, ¿Qué es difícil. Por más que él culturalmente o profesionalmente haya pertenecido a una clase media típica, o al bajar a estas privaciones elementales de la vida cotidiana, se coloca acá. Sí, de hecho, muchas de las personas de clase baja hoy lo que están recortando es en comer carne, por ejemplo. En cambio, clase alta dicen, bueno, recorto un poco en salidas. Y hasta ahí, porque igual siguen el 80% saliendo cotidianamente, todos los meses, comprando ropa. Pero lo que pasa es que políticamente todavía no se sabe qué va a generar esto, digamos, que la gente tenga que recortar vastos sectores de la población en comida. Sí, los indicadores de consumo muestran números que son variados. Todavía me parece que el peor impacto sobre la demanda interna todavía no cuadró. Todavía no, o sea, que va a seguir cayendo el consumo. Sí, yo creo que el primer trimestre del año que viene se viene muy duro porque va a empezar a pegar un poco también la restricción de la demanda. Sí, se dio un fenómeno. ¿Eso no se parece mucho al final del macrismo, de inflación con retracción de la demanda? Sí, ahí tenías la tormenta perfecta, donde además convivió con una devaluación muy fuerte del dólar oficial, que en este sistema uno tendría que pensar que el gobierno tiene con qué controlarlo. Pero sí, Rolando, se dio un emergente no nuevo en la historia económica argentina, pero sí nuevo en los últimos años, que es el de trabajadores y trabajadoras pobres, ¿no? Con ingresos laborales que igualmente... ¿No alcanzan las paritarias? Claro, que las paritarias con buena velocidad, con buen ritmo, pero que igualmente no superan la canasta básica alimentaria o en otros casos la canasta básica total. Y eso es producto de la asimetría del proceso inflacionario actual, ¿no? Donde los segmentos alimenticios, los segmentos de gastos del hogar, consumos muy básicos, aumentan muy por arriba del y llevan incluso a niveles de precio de Europa, donde hay otros sueldos y otros ingresos. Sí, tenemos un problema que es de salarios baratísimos con una economía cara en pesos. Y eso es producto de la dinámica de este contexto inflacionario, ¿no? Por eso las recetas tradicionales a la hora de combatir la inflación para este sistema, para este régimen inflacionario, típicamente no funcionan. Bueno, veremos ahora qué pasa con los acuerdos de precios justos, pero es una aspirina, ¿no? En un contexto muy... No, y quiero decir, el objetivo de Massa, declamado por él mismo, es decir, bueno, bajemos la inflación al 3 mensual, que en la Argentina sería que la bajaste muchísimo. Pero igual sigue siendo... Sería un logro fenomenal recortar a la mitad en 4 meses vista. Yo creo que el objetivo de Massa igualmente fue evitar una crisis macro severa, ir a un escenario... Sí, golpe de mercado a lo que iban.
Sí, ibas directo al abismo, lo tenías acá, al lado de la cabeza el abismo, y a través del torniquete monetario, fiscal del mes de septiembre, ese escenario se alejó y hoy estás construyendo el puente verde de dólares a partir del nuevo dólar soja para llegar a la zona prometida el mes de abril, donde ya te llega la cosecha gruesa. Está bien, pero la impaciencia de la población va por otro lado. No, obvio. O sea, esto no... es lógico lo que está haciendo Massa, pero pareciera que no, viste, la pero, zanahoria que no llegas a morder nunca. Pero él mismo lo clarificó, dijo la semana pasada, si no bajamos la inflación vamos a perder las elecciones, literal lo dijo, y me parece que tiene ahí el reconocimiento de que aún así, con una inercia inflacionaria en la zona del 4%, que puede ser un alivio en términos de los números de la estadística económica, para el día a día de las familias te pasa por arriba igual. Carolina, ¿qué es esto? Eso es la descripción de la clase baja de Argentina, la clase baja superior, donde... O sea, el 50% de la población es clase baja, sí. Estable. O sea, pobreza. No necesariamente. En la clase baja inferior sí están todos por debajo de la línea de pobreza, casi. En la clase baja superior hay algunos que están por debajo y otros que no necesariamente están por agarrados debajo de la del pobreza. borde, digamos. Son indicadores distintos los de clase que los de pobreza, ¿no? Pero en algún punto la clase social tiene que ver también con inserción en el mercado laboral, con educación, y un poco la clase baja superior tiene que es lo que decías vos recién, ¿no? Tiene empleo calificado, puede llegar a estar en blanco y todo, y sigue siendo clase baja y sigue estando ahí, como decís, pendiendo de un hilo. Mucha gente con secundario, que igual está... 25% tiene secundario, el 75% no alcanza secundario en el principal sostén del hogar, ¿no? Y en la baja inferior es mucho menos. De hecho, hay muchos menos años de escolarización. Pero en la está bien, pero esto no cierra con la estadística oficial, porque la estadística oficial habla de un nivel de escolarización y de secundario mucho mayor en la Argentina. Bueno, sí, el total de la Argentina, claro, promedia para arriba. Eso es el segmento más bajo de la población. Claro. Pero sí. ¿Cuál es la cifra real de pobreza? No. A ver, nosotros en la comparativa con otros países tenemos una canasta de consumo que es bastante exigente. Si vos haces una medición estandarizada para diferentes países de la región, todavía no estamos tan mal. Yo diría, preocupa más la película, porque la película te muestra que antes la brecha con Chile hace 20 años, por ejemplo, era de 20 puntos a favor nuestro y ahora es de 5 puntos a favor de ellos, ¿no? Se revirtió. Sí. Con otros países no se revirtió, pero se achicó mucho. Y, Rolando, la pobreza en Argentina es un indicador que mide ingresos contra el precio de los productos básicos. Hasta que no puedas controlar la inflación, es ilusorio pensar que te va a reducir de manera consistente, porque en algún semestre en particular, por alguna política de sostenimiento, ¿no? Por algún programa de congelamiento específico, se te puede aplacar, pero en el mediano plazo, si vos no reducís esos niveles inflacionarios, la pobreza es totalmente inelástica a la baja.